Pastor Elías, Dios lo bendiga. Mi querido pastor Elías Ramos. Dios bendiga a mi querido pastor Elías Ramos. Yo le estaba diciendo al pastor que está a la par mía ahí en la silla. Yo como que conozco al pastor Ramos desde el Instituto Bíblico. ¿Dónde lo había visto este varón? Dije yo, y le pregunté, ¿de dónde es ese varón? ¿Y dónde ha estado? Me dieron todo el currículum ahí, la trayectoria. Ya hay 17 años de estar en Guatemala. A veces ya es un buen tiempecito, ¿verdad? Dígame, hermano, aunque sea para disimular, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Dios bendiga a los amigos que están ahí en la puerta. Dios bendiga a los que están allá afuera también. Si están las autoridades comunitarias, también Dios bendiga a las autoridades comunitarias. A los cocodes, Dios los bendiga a todos. A los vecinos de este lugar. ¿Cómo es que se llama este lugar? Horcones, sí. Aquí en los Horcones, y los que vienen de La Cali, los que vienen del lado de Huehuetenango y el lado de San Marcos. Dios los bendiga a todos. Primera de Juan 2:14, cuando usted lo encuentre, dígame amén. Dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y aquí viene el meollo del texto. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Siéntese. Sit down, brothers. Y no me la creo, ¿eh? El tema para esta noche: ocupados en el reino. Gracias, sonidista. Dios te bendiga, ingeniero. Dios bendiga a todos los muchachos del sonido ahí. El tema de esta noche: ocupados en el reino. ¿Cómo se llama el tema? Queridos hermanos, la vida del joven es una vida muy bonita. La juventud es la etapa de las fuerzas físicas. La etapa donde usted puede pasar toda una noche viendo películas y en la mañana bañarse e irse al trabajo como si nada. La vida del joven es una vida muy hermosa porque es la etapa, gracias por la hoja en blanco, porque es la etapa donde Dios te permite a ti tener una hoja en blanco en la cual tú vas construyendo, escribiendo y planificando la historia, tu historia, lo que vas a lograr, las cosas que quieres alcanzar como soltero, las cosas que quieres lograr como hijo de Dios y las cosas que quieres lograr como ciudadano de esta tierra. La juventud es la etapa donde tú tomas decisiones que bendigan tu futuro o que maldigan tu futuro. Por eso, a pesar de que es la etapa más hermosa del ser humano, también es la etapa peligrosa. ¿Por qué? Porque el joven tiene que aprender a invertir sus fuerzas físicas en algo productivo. Un joven que se pasa toda la vida sin propósito, sin un motivo que lograr, sin metas que alcanzar, es un joven que puede recurrir rápidamente a las tentaciones de este mundo, caer en drogadicción, caer en fiesta, caer en alcoholismo, caer en fornicación, ser mamá a los 15 años, ser papá a los 14 años. Por eso es que la juventud es la etapa donde hay tanta fuerza, pero que tienes que tener mucho cuidado con ese montón de tiempo disponible que tienes, con esas fuerzas físicas las cuales posees y las malas decisiones que puedes tomar si no tienes la palabra de Dios como tu manual de vida. El apóstol Juan hace una referencia con respecto, quisiera yo obviar la primera parte, la primera parte del verso que leímos y enfocarme en la segunda parte donde dice: les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Quiero creer en esta noche que le estoy predicando a una juventud que conoce la palabra de Dios. Quiero creer en esta noche que le estoy predicando a jóvenes y señoritas que sus pastores han sido encargados de predicarles la palabra y esa palabra está en su corazón, como dice Salmo 119 verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el trabajo de sus pastores, predicarles la palabra
ustedes reciban la palabra, la atesoren en el corazón y que ese conocimiento te sirva, te enriquezca, te motive, te desafíe a desarrollar un dominio propio basado en las promesas y propósitos de bien que Dios tiene para tu vida. Al fin de cuentas, Dios habla a los jóvenes a través de sus pastores. Dios habla a los jóvenes a través de los evangelistas, como es el caso esta noche. Dios habla a los jóvenes a través de su palabra. Pero no te quedes nada más con el conocimiento, porque el conocimiento de Dios aquí, sin tenerlo aquí, solamente es un conocimiento teológico sin vida. La palabra de Dios cobra vida en ti cuando tú la escuchas, la analizas y la escribes en la tabla de tu corazón. Para que esa palabra esté en tu corazón, tú tienes que estudiarla, oírla, analizarla, escribirla, vivirla, ponerla en práctica, respetarla, para que esa bendición de tener las reglas, las condiciones de Dios en tu vida sean las que produzcan una vida de obediencia, que a su vez van a producir frutos de bendición y de vida eterna, y te va a ir bien en todo lo que tú hagas. Así que jóvenes, señoritas, el propósito de Dios es que te vaya bien en la vida. El propósito de Dios es que aprendas a escuchar la palabra de Dios y permitas que esa palabra te cambie, que esa palabra te motive. Yo creo fielmente en el ministerio profético, por supuesto. Creo en los 5 ministerios que Dios ha establecido. Pero también creo que existe la revelación bíblica, en la cual, como dice la palabra, haríamos bien en estar atentos como a una antorcha encendida, porque ella es la que guía nuestro camino. Hay momentos donde Dios no te va a mandar ningún profeta para frenarte en esa mala decisión. ¿Por qué? Porque Dios dice: no le voy a mandar un profeta a que le diga que está equivocado, porque Él tiene mi palabra ya. Y una persona que tiene la palabra de Dios y con todo ese conocimiento decide hacer lo contrario, entonces la palabra del Señor dice: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda mayor sacrificio por tus pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa eso? Que si tú, conociendo la palabra, joven, señorita, decides darle rienda suelta a tu carne, hacer lo que tu carne te pide, entonces Dios dice: ¿para qué le voy a mandar profecía si la profecía infalible que tiene en el corazón no la respeta? ¿Para qué le voy a mandar a una profetisa si la palabra infalible que su pastor ya le puso en la mente y en el corazón no le ha servido para nada? Es ahí cuando hay gente que tiene la Biblia en el coco, pero al diablo en el corazón. Ajá. Ese es el gran problema de mucha gente. Muchos jóvenes, señorita, sabemos que la fornicación no es buena, es mala. ¿Están aquí o no? ¿O ya se fueron? Sabemos que la fornicación es mala. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestros pastores nos lo han dicho. Jóvenes, tengan su novia, tengan su novio en santidad, en obediencia, en respeto. Nadie le prohíbe a una señorita que tenga su edad correcta. Nadie le prohíbe a un joven que tenga una edad correcta para poder tener noviazgo. Si este muchacho ya se mantiene solo, tiene todo el derecho de tener una novia, porque si le da la locura de casarse, al menos ese chavito ya sabe trabajar y mantener a su esposa. Por eso la Biblia dice que todo tiene su... Entonces, los pastores no prohíben que usted tenga novia o novio si es usted señorita, en el caso de valiéndose a lo que le corresponde. Si es señorita, tu pastor no te va a prohibir que tengas un novio. Si eres soltero, tu pastor no te va a prohibir que tengas tu novia, porque eso es parte de la naturaleza humana, fundamentar una familia, porque dejará el hombre a su nana y a su tata y se unirá, y a la suegra también, lejitos, y se unirá a su esposa y los dos serán una sola. Es bíblico, pero todo tiene su... Entonces, hay personas que, conociendo la palabra que se les ha predicado, siguen viviendo como les da la gana. Hay jovencitos que saben todo lo que Dios pide de ellos, la santidad, la obediencia, las condiciones a vivir una vida santa. Sin embargo, tienen el conocimiento aquí y al diablo en el corazón. ¿Sabe lo que dijo Cristo? El hombre bueno
Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón sacará lo malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y también dijo Jesús, los homicidios, la lujuria, las borracheras, las orgías, los hurtos y toda inmoralidad del corazón del hombre sale, y esto es lo que contamina al hombre. Si tú traes la palabra de Dios en el corazón, como dice Salmo 119, no vas a sacar inmundicia. Si tú traes la palabra de Dios en tu vida, no vas a sacar cosas malas de ahí. Si traes la palabra de Dios, de ahí va a brotar santidad, obediencia, respeto a Dios, buenas decisiones, castidad, pureza. Eso es lo que Dios quiere. Guardar la palabra de Dios en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el versículo que acabamos de leer dice: les escribo a ustedes jóvenes, número 1, porque son fuertes. Número 2, porque la palabra ya está en su cabezota. Y 3, les escribo a ustedes porque han vencido al diablo. 3 cosas importantes. Les escribo a ustedes, le dice el apóstol. Les escribo a ustedes, número 1, porque son fuertes. Les escribo a ustedes, número 2, porque la palabra de Dios mora con ustedes, está en ustedes, permanece en ustedes. Número 3, y les escribo esto también porque ustedes han vencido al diablo. ¿Cómo venzo al diablo? Porque se supone que la palabra ya está en mí. O sea que el apóstol está diciendo: les escribo porque la palabra está en ustedes. Y si la palabra está en ustedes, ya han vencido al diablo. ¿Quién es el que vence al mundo? La fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el respeto a su palabra. Eso es lo que vence al mundo. Por eso en la Biblia hay un sinnúmero de cosas que el Señor nos habla para que nos vaya bien en la vida. Creo con todo mi corazón que aquí todos tienen anhelos, al igual que yo los tuve a su edad. El anhelo de mi corazón era grabar. Llevo 20 y tantos años cantando y apenas 5 años como predicador. El anhelo de mi corazón siempre era, Enrique, hacer mi propio ministerio de alabanza y viajar por las naciones de la tierra. Sí he viajado por algunas naciones, pero no cantando. Lástima por mí, ¿va? Sino predicando. Porque a veces uno tiene planes, pero es Dios quien decide a dónde llevarte. A veces usted dice: es que quisiera casarme con la fulana, y Dios pensando que te va a llevar para el norte y allá con una gringa te vas a casar, fíjate. Es que a veces dice: es que yo quisiera grabar un disco y grabar, que contento estoy en mi corazón. Pero Dios dice: fíjate que no te quiero en la alabanza, te quiero predicando. Porque los planes que tiene Él son mejores que los buenos que tenemos nosotros. Los planes de Él son mejores. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Usted puede decir muchas cosas: me quiero casar en el 2026, quiero hacer esto y lo otro, me voy para el norte, me voy para no sé dónde. Pero Dios dice: take it easy, my son. Tranquilo, hijo, tranquilo, tranquilo. El Señor dice: pregúntame a mí, porque yo nunca te voy a meter en un lugar donde será tu fracaso, sino que te voy a llevar al lugar donde yo he preparado, que será tu bendición. Si usted confía de todo corazón en las promesas que Dios tiene a usted o para usted, usted va a lo seguro. Si usted confía en Dios y a partir de ahora usted le dice: Señor, he estado todo el 2025 escribiendo cosas y queriendo yo hacer mi voluntad. Señor, a partir de ahora primero voy a hablar contigo, y lo que tu Espíritu Santo me revele a mi corazón, eso voy a escribir. Quiero caminar en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero casarme cuando tú me lo digas, quiero ponerme de novio cuando tú me lo digas, quiero grabar cuando tú me lo digas, y me voy a meter en la puerta que tú vayas a abrir y no en la que yo voy a empujar. ¿Cuántos creen que Dios abre puertas, hermanos lindos? Es que Dios es bueno. Hay puertas que Dios no las abre, mis queridos, pero somos necios. Hay puertas que Dios dice: no es para vos, hombres, es que es para mí. Tal vez Dios dice: mi hijo, no es con esa patoja, es que la amo, es que esos colochos, es que esos ojitos, ese cuerpazo de guitarra parada.
nosotros vemos cuerpos, vemos colochos, vemos ojos verdes, vemos color morenito, pero Dios mira el corazón. Y puede que detrás de una cara bonita haya un corazón diabólico. Es peligroso que detrás de un cuerpo bien hermoso también haya una diabla que te va a destruir tu comunión con Dios. Por eso yo le digo a los muchachos a veces, mejor entrar soltero al cielo que casado al infierno. ¿Sí? Mejor soltero al cielo que casado al infierno, chicos. Por eso la palabra, Romanos 12:2. Vamos a la palabra. Me quedan como 10 minutos que me dio el pastor. A mí me gusta, a mí me gusta preguntar siempre. ¿Cuánto tiempo, pastor? 20, démosle, 5 citas bíblicas y ya me gané la mitad del sobre. Yo no me enojo, si me dicen 5 minutos, 2 versículos bíblicos, eso sí, cabal mi ofrenda, no me le saquen. Romanos 12:2, sigamos antes que el diablo se dé cuenta, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez que la palabra de Dios ha renovado y cambiado mi manera de pensar, también mis actitudes y decisiones van a cambiar. Y cuando eso cambie, voy a comprobar cuál sea la buena, ¿qué dice? Voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero escucha bien, mire el orden. No se conformen a las mañas que este tiempo presente les da a los jóvenes, sino más bien renueven el espíritu de su entendimiento. Yo no voy a cambiar mi manera de pensar, sino reprogramo mi manera de pensar con los propósitos que Dios tiene para mí en su palabra. Por eso es importante que cada joven conozca su fe. ¿Y cómo conozco mi fe, Byron? Conociendo la palabra. ¿Cómo conozco yo el carácter de Cristo? Leyendo su palabra. ¿Cómo yo conozco la doctrina de Cristo? Leyendo las cartas paulinas. ¿Cómo yo conozco el poder del Espíritu de Dios? Leyendo el libro de Hechos. ¿Cómo yo conozco el carácter de Cristo y la misericordia con el cual Él fue a la cruz del Calvario? Lea la palabra, porque ahí está plasmado el carácter de Jesús, su esencia, sus planes, su propósito, la ruta trazada que usted tiene que seguir. Renueve su espíritu de la mente y va a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso lea la palabra, y no solamente lea, medite en ella. No sea como aquella gente que ya dice: ay, hoy me leí 10 versículos. Pregúntele qué leyó. Nada. No se acuerdan. Hoy me leí 3 capítulos. Ay, ¿y qué aprendió? Pues ni siquiera me aprendí el primer versículo, menos el último. Entonces Jesucristo dijo: escudriñen la palabra, las escrituras, porque a ustedes os parece que en ella tenéis la vida eterna, y son ellas, dice Jesús, las que dan testimonio de mí. Pero escudriñar no es Proverbio 24, Proverbio 25, Proverbio 26, Proverbio 27, Proverbio 28, 29, 30. 5 capítulos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué leyó? Sepa Judas Iscariote, hermano, ¿qué leyó? Escudriñar significa, Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí me detengo, ahí voy a meditar la paternidad de Dios. ¿Qué significa que Él es mi pastor? ¿Qué significa que nada me va a faltar? ¿Qué significa? Medite. Escudriñar no es leer, escudriñar es descubrir el misterio envuelto en un versículo de la revelación de Dios. Escudriñe, descubra. No os conforméis a este siglo. En otras palabras,
no vivas como viven los jóvenes que no conocen a Cristo. Porque te digo, la vida de un joven que no conoce a Cristo es una vida de placer. ¿Sí me entienden? Usted platica con un chico del mundo, señorita, y comienza usted, y usted se deja casaquear de ese muchacho. Al rato usted le va a encontrar a él que él tiene cosas que no se alinean a la disciplina espiritual a la cual usted está instruida. Y te va a comenzar a decir cosas así como que cosas raras. Y usted dice, oye, pero qué pesado. Eso es porque él le sirve a este sistema. Eso es porque esa persona está amoldada a los deseos engañosos de este tiempo. Si bien es cierto, la juventud que no conoce a Dios solamente piensa en placeres, en deleites, en desobediencia y una vida de placeres sin responsabilidad, sin propósito y descontrolada. Por eso la palabra del Señor habla y dice que renovemos nuestra manera de pensar. Cambie, no viva como la gente del mundo. En el primer versículo que leímos de nuestro texto principal, en Primera de Juan capítulo 2, en el verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno de ustedes, nótese que esto no se lo dice a los de afuera, esto se lo está diciendo a los de adentro. No amen al mundo, ni las cosas que están allá afuera. Si alguno de ustedes se enamora del mundo, el amor del Padre no puede estar en ti. Porque usted no puede amar los placeres de esta vida y con la misma boca decirle: te amo más que a mi vida. Entonces Dios va a decir: casaca. Usted no puede amar a dos personas. Usted no puede decirle a Dios te amo y Dios viendo que tú estás enamorado de las cosas de afuera. Por eso la orden para la juventud es: no améis las cosas del mundo. No ames las fiestas, no ames la lujuria, no ames los placeres carnales sin compromiso. No quiero ser más explícito porque hay niños que no necesitan escuchar lo que les quisiera decir mañosos. La juventud de afuera quiere placeres sin compromiso. Eso es lo que buscan los chicos de allá afuera, señorita. Placer sin compromiso. ¿Tú crees que están pensando en tam tam tará, ra, 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 tará, ra, 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 y puro pingüino parado ahí? Los chicos de afuera no andan pensando en boda, ellos nomás andan pensando en placer sin compromiso, nada más. Por eso la Biblia dice: no amen las cosas que aman los de afuera, porque las cosas de afuera son pasajeras. Escucha bien, Primera de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que se amarra a la falda, el vestido, el corte, el que se amarra el pantalón y espera a la mujer indicada que se lo va a quitar. La que se amarra el corte y espera la noche de boda para que el marido... Perdonen, pastores, pero es la pura neta, es la pura verdad. El que hace la voluntad de Dios permanece para... El que hace la voluntad del mundo lo mata el diablo y se lo lleva al infierno. Pero el que hace la voluntad de Dios le va bien aquí, y si se muere, después de muerto, vida eterna le va súper rayadito después de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es, y si me vuelan la gallina, pues rayado, ganancia mucha, dijo Pablo, rayado. Por eso es que el mundo pasa. ¿Quién es el mundo? Los que le sirven al mundo. El mundo es la gente, los deseos, lo que le gusta a la gente del mundo. Eso pasa. El alcohólico muere chupando y después de eso el drogadicto se zampa una inyección ahí, queda viendo a Tarzán y a Chita juntos.
Y luego, y si se pasa de la medida, se lo llevó el diablo. Se terminó su gozo aquí y comienza una lamentación eterna. Fíjense que estaba escuchando, se los voy a contar, aunque me da más risa que pena. Me da más risa que lástima eso. Ahí en el Quiché, no le voy a decir dónde porque ni quiera Dios, no quiero problemas. Se fueron una pareja, la señora con esposo, el caballero con una esposa, ambos con un hogar. Los muchachos estos decidieron irse a un autotel, un rincón de demonios donde lo único que hay es destrucción familiar. Esos lugares son malditos. Por eso a mí una vez me dijeron unos hermanos: tenemos el hotel para usted. Ah, gracias. Yo no sabía que era un rastro municipal donde me llevaron, un matadero. ¿Sí entiende, mamá? Porque no quiero ser más pelado. Y yo me subo las graditas y digo: qué raro, este hotel tiene garaje adentro, dije yo. Yo bien sonso, hermano, porque uno que nunca ha visitado esos lugares, pues todo atarantado. Y me meto y las graditas ahí, y que espejos por acá, y que espejo en el techo, y ¿qué es eso? Y había una resbaladilla ahí también para jugar, digo yo. Agarro el control, mi querido pastor general, y yo enciendo el televisor. Nunca miro televisión yo, ni en mi propia casa, menos en hoteles. Y agarro el control del televisor, pastor Raúl, y lo primero que fue Adán y Eva. Reprendo al diablo y sus demonios y todos los que se han acostado aquí, dije yo. Le llamo al hermano y digo: disculpe, hermano, ¿dónde me trajo usted? Hermano, es que solo un autotel había para hospedarlo. Su abuela, hermano, sáqueme de aquí ahorita mismo. Venga a traerme, póngame una chamarra ahí a los pies del altar de la iglesia, en una banqueta. Pero yo aquí en esta cueva de diablo, yo no voy a llevar maldición para mi casa, y maldición y alguna otra enfermedad, hermanos, ni quiera Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el Quiché? Estos dos señores, cada uno con esposo, se fueron a hacer destrucción matrimonial. Los muy atarantados dejan prendido su carro, bajan la cortina, el monóxido del motor los mató a los dos. Y cuando el dueño del lugar vio que no salían ahí, que se había pasado la hora que pagaron y pues no salían los tortolitos, los opilotes diría yo, el muchacho levantó y fue a ver a la habitación. Los dos adúlteros estaban, ¿cómo? Se los llevó el diablo, hermano. Lo bueno es que murieron felices, pero se quemaron en el infierno ya, hermanos. Ese es el placer momentáneo que el pecado le da al ser humano. Placer momentáneo. El que anda borracho, ese es Vicente Fernández sin caballo, hermano, en la carretera. Se cree, mira, hermano, cuando le pasa el efecto del alcohol, se da cuenta que es un miserable que se fue a gastar la semana con el cantinero y tiene que ir el día lunes a afiar la botella para quitarse la gran cruda. Esa es la realidad del pecado. El joven que seduce el corazón de la señorita y ella le entrega lo más preciado. Luego viene un bebé a nacer, que su mamá y su papá también son niños, y ese niño nace sin necesidad de nacer por culpa de dos muchachitos irresponsables que no pensaron con la cabeza, que a pesar de tener el conocimiento de la palabra del Señor, deciden darle rienda suelta a la lujuria sin calcular las consecuencias terribles de las malas decisiones. Por eso la Biblia dice: el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque vive bien aquí y también vivirá bien allá con Jesús. Eso es lo que Dios quiere para usted. La Biblia nos exhorta, queridos, a tener un solo pensamiento, y que ese pensamiento sea agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Si cambiamos nuestra manera de pensar, también va a cambiar nuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 dice así. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otra palabra, te voy a parafrasear lo que entiendo de esto. Si Jesucristo se opuso a todas las ofertas que tuvo, siendo hombre y siendo Dios a la misma vez, ¿por qué tú no te vas a armar de la misma actitud de Cristo? Que a pesar de que todos los días estamos bombardeados por las ofertas del mundo, ¿por qué tú no te opones al pensamiento ese de caer en pecado? Porque te digo, la santidad y la desobediencia no son un accidente. La santidad es el resultado del dominio propio, del amor hacia Dios y de una vida obedeciendo a la palabra. La desobediencia es el resultado de una planificación mental de las cosas que tú quieres hacer para agradar a tu propia carne. ¿O me van a decir ustedes que irse a un autotel es un accidente? El pecado se planifica. Meterte a una página malcriada como joven se planifica. Metes tu recarga, metes un link, buscas contenido de tu preferencia y el diablo no está ahí teniendo nada que ver. ¿Por qué le echamos la culpa a don diablo? Ay, pastor, es que el diablo me tentó y caí, por eso me quedé embarazada, pastor. Que yo sepa, el diablo no le quita el corte a nadie. Satanás no te manda una recarga de Tigo y de Claro para estar viendo porquerías a las 2 de la mañana. ¿O Satanás te manda recarga? Que yo sepa, Satanás no te manda un cheque para ir a la cantina y echarte un traguito. ¿Por qué el ser humano le echa la culpa al diablo cuando los únicos responsables de nuestro fracaso de ser hijo de Dios es de nosotros? El joven que peca teniendo el conocimiento no es el diablo. Lo dice el libro de Santiago. Corríjanme, pastores, que hoy tengo muchos pastores que saben de Biblia aquí. Dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino más bien, pero ahí tampoco dice diablo, sino más bien, cuando alguno es tentado, es atraído y seducido por su propia concupiscencia. O sea que yo tengo algo arraigado en mi carne que es con el que voy a luchar toda mi vida, pastor. Todos tenemos una debilidad. Algunos nos orgullecemos de nuestra fortaleza, ¿verdad? Yo soy predicador interbarrancal. Es que yo soy cantante, he grabado tantos discos. Es que yo soy pastor fundador de iglesia. Oye, pero todos los que tenemos un llamado, también tenemos una debilidad que la guardamos bien escondidita. Y esa debilidad es nuestro talón de Aquiles. Esa debilidad es la llaga abierta que siempre vamos a tener para recurrir siempre a la fortaleza de Dios. Nadie es perfecto en su totalidad, nadie. Por muy grande que tengamos un ministerio, nadie tiene una solvencia para decir: yo no soy tentado en nada porque yo ya salí del mundo. Termino aquí diciéndoles a los jóvenes: eres responsable de tu fracaso, pero también eres responsable de tu santidad. Dios no es culpable cuando tú caes en tus propios malos deseos, ni el diablo es culpable cuando tú le das rienda suelta a ese deseo de fábrica con el cual tú naciste. ¿Sabe cuál es el deseo de fábrica que nacimos todos? El pecado. Todos nacimos enamorados del pecado. Solo que en el camino algunos prefirieron el alcohol, en el camino otros prefirieron la droga, en el camino otros prefirieron la fornicación, otros han preferido la pornografía desde que se inventó, otros han preferido los malos vicios. Todos nacemos con una inclinación voluntaria a las cosas de esta vida. Por eso la palabra del Señor dice: absteneos de toda especie de mal.
despojaos del viejo hombre, que está viciado con los deseos engañosos de este tiempo, y vestíos del hombre nuevo, creado según la imagen de Cristo. Ay, a ver, pero cómo cuesta vestirse del hombre nuevo sin desechar a este viejo mañoso que tengo aquí, hermano. Mire, recordemos que cuando Jesús nos perdonó, lo que fue renacido de nuevo fue tu alma y tu espíritu, libre de condenación. Pero esta carne, ¿qué? Esta carne no cambió. Tú veniste a Cristo, sí, pero esta carne no cambió. Se regeneró, tu hombre interior, tu alma y tu espíritu, redarguido, regenerado. Tienes otra actitud, tu alma, tus pensamientos, decisiones, sentimientos, actitudes, fuerza de voluntad fue regenerada. Pero, ¿y esto qué? Esto no cambió. Por eso hay gente que está en la iglesia, pero pasa enfrente de una cantina y siente un olor a alcohol. Dice, le agrada. ¿Por qué? Porque sigue luchando con este viejo mañoso. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente. Oiga, si Pablo no se crucifica, hubiera comenzado a arrastrar cristianos siendo apóstol todavía. Si Pablo no se crucifica, seguiría siendo Saulo de Tarso con el alma y el espíritu de Pablo el apóstol. Cuán importante es, hermanos, que entendamos que mientras estemos vivos vamos a tener que luchar con nuestra propia carne todos los días. Me quedan 5 minutos del tiempo que me dio mi querido pastor, así que ¿alguien me acompaña con un pianito, mis amigos? Maltiosh, Maltiosh. Maltiosh, Bashilal. Último versículo bíblico, 1 Tesalonicenses 4, verso 3. 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. La palabra ahí, fornicación, no es solamente intimidad sin matrimonio. La palabra ahí es perneia. En el griego significa inmoralidad. O sea, la voluntad de Dios es que se santifiquen y se aparten de la inmoralidad, cualquiera que sea. Alcoholismo, drogadicción, pornografía, fornicación, adulterio, lascivia, todo lo que es lujurioso, todo lo que es inmoral, todo lo que te corroe tu espíritu, todo lo que te aparta de Dios. La voluntad de Dios, antes de que Dios te diga te voy a usar, te voy a levantar, vas a cantar, vas a predicar, vas a pastorear, vas a tocar un instrumento, antes de que Dios te haga el llamado, primero te dice santifícate. Porque hay muchos que no han logrado el llamado. Porque hay muchos chicos que siguen patinando en el mismo lugar. Como en el gimnasio, prendes la bandita y la bandita te hace correr en el mismo lugar y vas a 30 kilómetros por hora. A la media hora tú te detienes y la banda dice: has corrido 25 kilómetros, casaca no se ha movido de ahí. Así hay muchos jóvenes en la iglesia. Señor, tú me dijiste que me ibas a usar. Sí, pero no dejas la pornografía. Señor, tú me dijiste que me ibas a levantar. Sí, señorita, pero no dejas a ese muchacho que es inconverso y estás engasada ahí. ¿Cómo Dios te va a usar si no hay santificación? La voluntad de Dios es que te limpies. La Biblia dice: si alguno se limpia estas cosas, será instrumento útil, santificado enteramente, dispuesto para toda buena obra. Pero dice: si alguno se limpia.
¿Cómo Dios va a hacer levantar una señorita como solista y la señorita de novia con un demonio que no quiere nada con Dios? ¿Cómo es que Dios te va a levantar con un ministerio de alabanza y seguís viendo pornografía a las 2 de la mañana o haciendo cosas malas en tu noviazgo, maldiciendo tu futuro matrimonio? Entonces Dios dice: te dije en el 2023 que te iba a usar, pero ¿cómo te voy a usar si yo te di la palabra para que cambiaras, no para que esperaras que con todo en tu pecado yo te use? No es que Dios sea mentiroso. Cuando Dios te dice te voy a usar, es porque Dios te está diciendo: te quiero usar, pero cambia. Te quiero usar, pero límpiate. Te quiero usar, pero toma la decisión difícil. Te quiero levantar, pero haz algo. Dios no miente. En el 2007 Dios me dijo: te voy a usar, Byron. Te voy a levantar, cómprate un mapa de las naciones porque tu ministerio va a bendecir Latinoamérica. Pero yo sabía que habían cochinadas en mi vida que tenía que dejar para que llegara a la promesa. Yo sabía que habían cosas en mí que no le agradaban a Dios y que yo nunca iba a salir de mi propio país si no me limpiaba. Dios me dijo: te voy a levantar, te voy a usar, vas a predicar mi palabra, los jóvenes te van a oír, te voy a llevar a muchas naciones. Pero yo sabía, queridos, que había algo, cosas bien chucas, dicen aquí en Guatemala, cosas bien feas en mi vida que tenía que dejar. Dios no ha cambiado de planes contigo. Él está esperando que tú des el paso que tienes que dar. Dios está esperando que tú sueltes eso que no te ha dejado avanzar. ¿Por qué? Porque Dios te jala para allá, pero tus deseos te jalan para acá. Venga para acá, usted que está aquí. Supongamos que estos son mis malos deseos. Dios está allá. A ver, tú me jalas de acá para allá y yo voy a hacer como que voy para allá, pero agárrate fuerte que yo soy como un toro. Mira, mis deseos me jalan para allá y Dios allá. Dios me quiere, pero si yo no quiero, a la fuerza no me va a usar. Por eso la Biblia dice: absteneos de los malos deseos. Por eso Dios dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Siéntese, papá. Así que Dios ya te dijo lo que va a hacer contigo. La pregunta: ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios ya te dijo? Incline su rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por hablarle a esta gente linda que está aquí. Gracias por hablarle a tus jóvenes y a tus señoritas, Señor. Gracias por hablarle a tu iglesia, papi. Gracias por hablarle a tus niños, a tus niñas. Gracias por hablarle a tus doncellas, a tus jóvenes, Señor. Gracias. Hoy te pido que tu palabra no quede nada más en la mente, que tu palabra quede en el corazón, que tu palabra cambie, que tu palabra bendiga, que tu palabra anime, que tu palabra convenza, que tu palabra exhorte, que tu palabra, Señor, dé valentía para que los jóvenes, las señoritas se levanten, peleen, guerreen, se levanten en victoria. Que ninguno de los que están aquí pierdan su ministerio, papito lindo. Que lo que tú has prometido para ellos se cumpla. El que va a cantar, que cante. Que el que va a predicar, que predique. Que el que va a tocar un instrumento, que lo toque. Que el que se va a levantar como profeta, como pastor, como evangelista, que lo haga, papá. Yo te pido que nadie pierda su llamado. Que todos alcancen ese propósito que el diablo, que el propósito que tú tienes para cada uno, el diablo no lo destruya.
Que el diablo no se robe nada. Que el pecado en nuestra carne no se robe el propósito, sino que avancemos, sino que lleguemos a la meta final, sino que nos esforcemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú vas a hacer cosas grandes, mi Cristo. Tú vas a cumplir tu obra en esta hermosa juventud de camino al cielo. Tú vas a cumplir tu voluntad en esta juventud, Señor. En los pastores, en los evangelistas. Tú vas a cumplir tu voluntad en los líderes de jóvenes. Toda fornicación, toda inmoralidad, todo pecado, toda pornografía, toda situación negativa sale de esa vida, sale de esa mente, sale de ese corazón, sale de ese pensamiento. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en victoria. Hoy creemos que tú harás cosas grandes, mi Cristo. En el nombre de Jesús, gracias te doy, porque vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver tu gloria en esta tierra. Gracias porque nos hablas una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, iglesia. Dios les bendiga, juventud. Dios bendiga Pastor Raúl, Pastor Sabino, junta directiva, liderazgo, toda la misión. Dios les bendiga. A ustedes que vinieron, Dios los bendiga. Recuerden que mañana sigue la fiesta. Estoy seguro que mañana Dios tendrá un rema para ustedes, una palabra puntual, precisa, objetiva, y que Dios va a seguir hablando porque su palabra es viva.